Bueno, buenas tardes a todos. Eh, la idea de hoy es presentarles la solución de Commvault para backup de Office 365. Yo tomo solamente un minuto para contarles un poco sobre AdVault. AdVault es una empresa de tecnología que provee diferentes soluciones, entre ellas las que pueden ver acá en el slide: Commvault, Salesforce, Exagrid. En este caso, junto a Luis Pesinati de Commvault, queremos presentarles una solución de cómo resguardar sus datos sobre la plataforma Salesforce. Denme un minuto que le doy la posibilidad a Luis de hacer la presentación para que él pueda continuar y comentarles un poco más sobre la solución. Una cosa más, mientras Luis se va conectando, tienen acá al costado para hacer consultas o preguntas, las cuales iremos respondiendo en el transcurso del webinar. Muchas gracias a todos por participar. Luis, te dejo la palabra. Muchas gracias, Diego. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, perfecto. Ahí está. Buenas tardes a todos. Mucho gusto por el tiempo. Yo soy Luis Pisinati. Soy Account Manager de Commvault para la región de Latinoamérica. Y la idea es hablar un poco hoy de protección de Salesforce. Entonces, ¿por qué? Un poquito de la agenda ahí que tenemos en estos 30 minutos de charla que haremos aquí. La importancia de proteger los datos de Salesforce, cómo Commvault puede ayudarles, hablar un poco de las capacidades y la arquitectura que es necesario para hacer la protección de Salesforce. Y al final, algunas pantallas de nuestra herramienta para que tengan ahí una idea de cuáles son las posibilidades y cómo les parece en la visión del administrador. ¿Están ahí, como dijo Diego? ¿Es necesario hacer las preguntas? La contestamos ahí al final o después entramos en contacto con ustedes por cualquier tema que sea necesario aclarar. Entonces, siguiendo aquí en la presentación, Salesforce, ¿sí? Salesforce es una de las plataformas principales en el mundo de cloud. Ahí, una de las que empezaron con las ofertas de software como servicios, las ofertas de SaaS, y han logrado obtener muchísimos clientes por el alcance que consiguen con su herramienta. No solo CRM, pero todo lo que hace Salesforce, productividad de ventas, todo más. Entonces, bastante cliente en el mundo, una compañía de bastante suceso en el mercado, ¿sí? Seguramente ustedes están ahí asistiendo a este webinar, les interesaría porque probablemente ya conocen o ya utilizan Salesforce. Si aún no utilizan, pueden llamar ahí a Diego, que es un representante de ventas de Salesforce, así como es un partner ahí de Commvault. Les puede ofrecer no solo Salesforce, pero también la protección adicional, que es un tema de la charla aquí de hoy. Entonces, aquí un poquito de la necesidad. ¿Por qué proteger los datos si ya están en nube? Ese es un punto bastante importante, ¿sí? Aunque los datos estén en la nube, o en la nube de Salesforce, aquí en el caso, aún es necesario hacer la protección. Aún es responsabilidad del cliente mantener la protección y el control de sus datos. Aunque esté en la nube le va a proteger ahí con disponibilidad, algún problema técnico de servidor, almacenamiento, de red, internas, este tipo de problema. La nube de Salesforce, con toda la redundancia que tiene, les va a proteger. Pero seguramente los datos aún siguen siendo responsabilidad del cliente.
Y aquí algunos estudios de tipos de problemas que podemos tener con los datos, los más comunes. Los más comunes son errores humanos. Alguien por algún error accidental hizo algo mal en la herramienta o en el momento de poner un script de integración, de actualizar los datos en la herramienta o cualquier acción que esté haciendo que algo puede salir mal, un error, puede generar una pérdida de datos. Y las compañías hoy día no toleran o no consiguen sobrevivir si una pérdida de datos es muy grande. Imagina usted, haga esta pregunta a usted. ¿Cómo te sale su negocio si de día a la noche no tiene más cómo acceder todos los datos que están en Salesforce? Por cualquier que sea el problema. Entonces es el tamaño de la gravedad, el tamaño del problema. Entonces, si protegerse de errores humanos que van a pasar, y ahí pueden ser errores humanos de los clientes, ¿sí? De nosotros, o puede ser que sea un error humano de un administrador del entorno de Salesforce, quizá, ¿sí? Pero aún así. Otro, otro punto de problema bastante grande son los ataques. Si hay un ataque de virus, un ataque de malware, un ataque de ransomware, algún tipo de ataque que no es un error, pero algo así malicioso que están intentando hacer en sus datos. Hay que protegerse de una forma. Y la tercera parte es algún problema técnico, como corrupción de datos, un problema en la herramienta, que no sé qué pasó con actualización de versión, intentaron hacer algún cambio, alguna compatibilidad o integración, ¿sí? Probablemente una integración del sistema de CRM de Salesforce con algún sistema local de un cliente o de un partner A o B, algo salió mal y al final el cliente se queda con una corrupción de datos. Entonces, tres tipos distintos de problemas, pero igualmente graves, y por eso hay que protegerse. ¿Sí? Aquí tenemos un screenshot de la pantalla de Salesforce, el sistema de Salesforce, diciendo aquí un poco de la herramienta que tienen Salesforce. De tan importante que es hacer la protección, seguro Salesforce le ofrece algunas formas. ¿sí? Ellos tenían un servicio, o existe ahí aún un servicio llamado Data Recovery, una oferta de Salesforce para protección. Pero fíjate que estos servicios, ahora 31 de julio, el final de este mes, Salesforce no va más a ofrecer estos servicios de recuperación a sus clientes. ¿sí? Están retirando del mercado esta oferta. Pero ellos mismos ya les dan una recomendación. Entonces, ¿qué hacer? Si Salesforce no ofrece más el servicio de recuperación de datos, que tenía un montón de problemas ahí por tiempo, de 6 a 8 semanas para hacer la restauración y un costo fijo de $10,000 por evento. Ese es el costo del tiempo de esta oferta de Salesforce que están retirando del mercado. Las opciones que te dan es que existe, de hecho, algunas herramientas nativas que no hay ningún costo adicional de Salesforce, ¿sí? Que se puede utilizar. En las recomendaciones aquí están, que se pueda hacer los respaldos utilizando exports manuales o integración con API o generar reportes y después reconstruir estos datos. ¿sí? A estas opciones están ahí, los clientes pueden utilizar seguramente, son nativas, no hay costo adicional, muchos están utilizando por ahí. Todavía el propio Salesforce dije que existen opciones de otros fornecedores, como Commvault y tantos otros, que sean un poco más completas, exactamente como dice aquí, more comprehensive, y recuperar datos y metadatos.
Entonces sí, hay algunas opciones de Salesforce nativas y hay las opciones de terceros. Estas son básicamente las opciones nativas que te dan, que ofrece Salesforce a sus clientes. Entonces, trabajar con un export de datos. Les permite allí hacer exportes semanales. Pero manualmente, ustedes tendrán que acceder al sitio de Salesforce y hacer los exports y manejar eso manualmente. ¿Sí? Si lo hace una vez a la semana, seguramente no están muy seguros ahí con su punto de recuperación. Puede tener un gap muy grande entre los dos exports que se hacen de una semana a otra. Otra opción que es posible ahí con Salesforce es hacer la integración con API. ¿Sí? Salesforce ofrece las herramientas todas para que ustedes, como clientes, puedan hacer la programación por medio de las APIs e integrarlas con su sistema. Entonces, si usted tiene una database en su casa o en otra nube, puede desarrollar a través de las APIs toda esta protección y hacerla manualmente. Una lectura y grabación y de alguna forma mantener este control con las APIs. La otra posibilidad es la opción de Sandbox que existe en Salesforce, que es como si fuera una área alternativa con los dados una copia de los dados productivos, ¿sí? Donde se hacen los testes, donde se hace test de integraciones, test de uploads, test de actualizaciones, o quizá consultas. Se puede utilizar ese entorno de Sandbox también para recuperar algunos dados si algo está mal en el ambiente de producción. ¿Sí? Pero no son muchas versiones de Sandbox que se mantiene. Se mantiene pocas versiones de Sandbox. Entonces no hay un histórico de respaldos anteriores. Y la última oferta que tenía es la Data Recovery Service, que es esta que acabamos de decir que están saliendo ahí en este mes. Entonces ahí están las opciones que existen en la mesa. Y Commvault puede ayudar con una oferta propia, que es el software de Commvault Complete. ¿Sí? Commvault ya tiene esta integración con Salesforce desde la versión 6, la versión 6 o 7 del Feature Pack que tenemos, que llamaba Service Pack en este punto. Eso a fines de 2016. Como 3, 4 años que existe ya este tipo de oferta, no es algo que salió ahorita. Ya hace tiempo que Commvault ofrece protección a Salesforce. Estamos en la versión 20. Empezó en la 6. Y ahí por el tema de trabajo con los exportes, en vez de hacer los exportes manuales por semana, podemos tornar eso un proceso automático. No sé si hacer la configuración para que todos los días o 2 veces al día se pueda sacar un respaldo del entorno productivo de Salesforce con la frecuencia que quieran. Vamos a hablar un poco más de qué tipo de cosas se puede hacer, pero podemos hacer la protección completa del conjunto de datos. ¿Sí? Y aquí está, puede ser completa, puede ser parcial, depende ahí de cómo quieren proteger. Y es posible, por un tema de restauración, volver en cualquier uno de estos distintos puntos del tiempo que están protegidos en los respaldos. Frente a la opción de hacer por integraciones, ustedes mismos con APIs y en la integración con herramientas para que ustedes tengan una versión en una otra base de datos que esté bajo control de su compañía, sea on-prem o sea en otra nube. Entonces, al invés de hacer esta integración toda manual con las APIs y todo, nosotros podemos hacer de una forma automática esta integración y hacer
la restauración incluso a una otra base de datos que esté bajo control de ustedes. Entonces, sí, salen del proceso manual a un proceso automático manejado por una herramienta, que es la herramienta de Convol. Frente al tema de utilizar el sandbox y las copias locales, nosotros podemos incluso generar las copias de sandbox y no esperar hasta que se genere por el tema de Salesforce, que hay un ciclo de 30 días, posiblemente hay la configuración padronizada para que se haga el refresh de sandbox. Entonces podemos manejar con la herramienta incluso la generación de los sandbox. Entonces podemos dejar el sandbox más frecuente, más cercano al entorno productivo, porque normalmente los sandbox tienen ahí unos 20, 30 días de retraso frente a la producción. Hay una opción también bastante interesante de hacer comparativo de distintos respaldos. El respaldo del día 1, el respaldo del día 10, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las entradas que se crearan, las que se borraran? ¿Cómo está la diferencia de un respaldo a otro en términos de registros de Salesforce? Y también es posible hacer lo mismo aquí de comparación. ¿Sí? Podemos hacer la restauración granular, algún objeto puntual. No es necesario que se respalde o que se vuelva todo el entorno hacia una posición pasada. Se puede volver parcial, apenas algunos registros. ¿Sí? Y claro, los registros que estén relacionados a él, para que no tenga problemas de corrupción de datos. Pero todo eso ofrece Convol desde la interfaz web para manejar Salesforce. Ahí está. Entonces, una interfaz simple que te va a dar el control total de Salesforce. Es posible que sea una interfaz multi-tenant, porque si ustedes ahí tienen distintas áreas dentro de la compañía que manejan distintos entornos de Salesforce, o son compañías grandes que tienen 2, 3 instancias distintas de Salesforce, pueden tener una herramienta sola por el tema de licencia, de control, de arquitectura, pero aún así mantener isolados los controles de cada tenant para que nadie pueda acceder o interferir en el otro tenant. Si el grupo podemos apoyar con una arquitectura escalable, con redundancia, por el tema de protección, y los datos al final se puede respaldar, se puede mantener en su sitio on-prem o en una otra nube que quieran ustedes. Es posible ahí que los datos productivos estén en Salesforce, pero los respaldos los vamos a mantener en la nube de Google, por ejemplo. Es posible así, ¿sí? En un database dentro de la nube de Amazon o de Microsoft. Es posible. O aún así en un data center on-prem de ustedes. Entonces aquí, ¿qué es importante? Después ahí el 31 de julio no existe más la opción de Salesforce de hacer la recuperación. Entonces nos quedamos con esta que hablamos. Importante que algunos clientes, además de Salesforce, también utilizan el Office 365 de Microsoft, que es un tema que nada que ver, pero las personas de IT normalmente están manejando ahí los entornos de Exchange y hay la decisión de mantenerlos on-prem o llevar al Office 365. Entonces, protección del 365 es algo importante también a las compañías que están tomando decisión de uso de infraestructura en nube. Convol, la misma herramienta de Convol le ofrece la protección al 365, al Salesforce, quizá el entorno incluso de Google, G Suite, si quieren también, toda la misma herramienta. No hay que licenciar distintas cosas, no hay que aprender o mantener distintas herramientas para controlar los respaldos, ¿sí? Todo se puede hacer de un punto central. Aquí están algunos clientes de Estados Unidos que utilizaron nuestra herramienta. Los casos de uso que ponemos aquí entonces. La protección de data loss se hace con los respaldos
programarlo. Todos los días, todas las horas, 2 veces al día, la frecuencia que quieran. ¿Sí? Aún en tema de data loss, podemos ofrecerle la posibilidad de comparación de un respaldo al otro para entender qué cambios hubo en los datos. Apoyamos ahí la creación de copias en el sitio alternativo, secondary site, que es posible ahí mantener las copias. También para el tema de recuperación, se puede volver granular, se puede volver completo. Para el desarrollo, se puede ahí mejorar el uso de Sandbox, que es una funcionalidad de Salesforce, pero mantener más cercano la actualización, más cercano los datos que están en Sandbox con los datos que están en productivo. ¿Sí? Incluso otro punto importante aquí con el tema de compliance es que una vez que es posible traer los datos todos de Salesforce hacia una base de datos que está en su data center bajo su control, es posible hacer búsquedas de compliance con alguna otra herramienta que usted eventualmente ya posúan, o si no aún la tienen, Commvault les puede ofrecer también esta herramienta que es para hacer búsquedas de compliance, datos sensibles, informaciones personales, por el tema de GDPR o alguna otra regulación. Se puede hacer las búsquedas en esta base de datos que tiene una copia ahí de Salesforce. Entonces son casos de uso distintos y bastante importantes a los clientes, ¿sí? Un poquito aquí de las capacidades que podemos hacer, ¿sí? ¿Qué tipo de cosas protegemos? No solo los datos, pero también los metadatos, también los archivos que están adjuntos, por ejemplo, PDF, alguna otra información que se envió hacia Salesforce. Todo eso hace parte de los datos que podemos manejar. Entonces, los objetos tradicionales, las entradas de database, pero también los archivos, también la metadata en términos de configuración, ajuste de aplicaciones, profile, user profile, los usuarios, las relaciones. Entonces, una protección completa, distinta de algo que sea solamente un export de un report con los datos de las tablas, ¿sí? Es algo más completo. ¿Y para qué? Justo para que ustedes tengan total control de sus datos, sea para el tema de gobernanza, sea para el tema de restauración o de comparación a los datos ahí de producción. Y sea también para la posibilidad de almacenamiento, que se puede mantener una copia local de los datos y mantenerla por cuánto tiempo necesite tu compañía. En Salesforce tampoco es posible mantener los datos, si no me equivoco, son 90 días la retención que ofrece Salesforce. Pero muchas compañías necesitan de respaldo que mantener las informaciones a 3 años, 5 años, 10 años quizá. Una vez que esté bajo control de Commvault, usted la puede mantener por el tiempo que sea necesario por su regulación en la localidad que sea mejor, sea una cinta, sea un disco, sea una nube. Perfecto. Siguiendo aquí con la presentación. ¿Qué es necesario para empezar con la protección de Salesforce? Seguramente una cuenta de Salesforce y el poder de administración y administrador. Es lo que necesita de Salesforce. Hay que adicionar ahí, añadir los componentes de infraestructura de Commvault, ¿sí? Que vamos a hablar un poquito más aquí. Un proxy virtual, que es una máquina virtual donde están los binarios que hacen la interconexión con Salesforce. Es necesario una capacidad de disco para asegurar las copias, mantener las copias, grabar las copias. Esta capacidad de disco ahí, como sugerencia,
es un 20% adicional a todos los datos que están en Salesforce para que tenga ahí cómo manejar y controlarlo, ¿sí? Pero puede ser el tamaño que quieran poner. Y si desean mantener una copia en base de datos, también es necesario una base de datos donde Coldvault va a hacer la restauración e integración, ¿sí? Si no quiere la base de datos, mantenemos la integración y los respaldos con archivos XML o CSV dentro de la herramienta nuestra. Un poco aquí de arquitectura y cómo se pasan los procesos muy rápido, los procesos de backup y restauración, ¿sí? Sin entrar aquí en muchos detalles técnicos, pero cuando se solicita un job de respaldo, ¿sí? La máquina está aquí, que es el proxy, es una máquina virtual que está corriendo en algún punto de la infraestructura, sea local, sea alguna nube, pero donde están los binarios con los conectores de Coldvault. Esta máquina hace el acceso a Salesforce, recibe todos los datos que se necesita respaldar, importa aquí en lo SQL de Coldvault y mantiene aquí con el Media Agent todos los datos para retención. Entonces, bastante sencillo. Se hace la configuración. En alguna pantalla vamos a ver ahí algunos slides más adelante, algunas pantallas. Se hace la configuración con cuáles son los objetos que se quiere proteger y todo eso pasa por parte de la integración. Un proceso de restauración es ahí al revés, ¿sí? Por la interfaz de Coldvault se solicita que quiere volver, selecciona la información que quiere de la fecha pasada que quiere, se indica el destino donde va a hacer la restauración y se ejecuta el job, ¿sí? La integración de Coldvault con el Media Agent, a la nube, hacia Salesforce, todo es automático con las integraciones desde la interfaz web nuestra. Aquí están algunas pantallas. Entonces, para la configuración inicial, es bastante simple. Es crear un cliente de Salesforce en la herramienta de Coldvault, aquí la herramienta web de Coldvault, y poner las informaciones de conexión. Los usuarios, la seña, Customer Key, API Token, son informaciones que te van a dar Salesforce para credenciales de conexión. Una vez esté ahí, están creadas ya la instancia de Salesforce en nuestra herramienta. Es aquí se pone el database donde se puede opcionalmente hacer la restauración los datos con integración ahí de Salesforce a esta base de datos de SQL. Y listo, ya empezamos aquí a decirle cuáles son, aquí está todo creado, la interfaz lista. Aquí queremos hacer un backup, le decimos qué tipo de backup es, si es un backup full o un backup incremental, y cuáles son los componentes a proteger. ¿Qué van a proteger? Los objetos, los archivos, metadata, si van a o no hacer respaldo de objetos que se han borrado del sistema, opciones así. Y listo, la configuración es bastante simple. Aquí la parte de restauración. Y mira que existen algunas opciones aquí, como te decía, incluso hacer la restauración granular o hacer la restauración hasta el sandbox para crear una versión más actualizada de sandbox. Cosas así. Aquí están los detalles. Si quiere hacer la restauración de todos los objetos o una parte. Otro punto aquí que decía es de comparación. Aquí desde la interfaz
se puede solicitar hacer la comparación, sea de objetos, sea de metadatos, ¿sí? Y una vez que se selecciona cuáles son los datos a comparar, se puede ver aquí que, por ejemplo, en esta comparación se fue añadido un registro desde un backup anterior hacia el nuevo. ¿Sí? El registro está ahí abajo. Este fue el cambio. Y se puede aquí también navegar por los datos que están bajo control de Conmol. Y los datos todos, objetos, los archivos, todo. Un otro punto aquí también para entender los archivos que se borraron. ¿Sí? Aquí están todos los archivos borrados en la cuenta. Están en la lista, en el listado aquí abajo. Y se puede acceder, restaurar en distintas opciones, en local alternativo, aquí. Incluso la restauración exactamente aquí. Cuando se va a hacer la restauración, se puede decidir el target. ¿Dónde vamos a restaurar? Puedes restaurar en un file system como si fuera un archivo de CSV. Desde ahí se importa en Salesforce manualmente. O puedes hacer la restauración directa en Salesforce, ya en la instancia. Y ahí se utilizan las credenciales de conexión, las opciones de restauración, y por ahí sale. Entonces es una flexibilidad completa al administrador de respaldo. Si quiere volver al sitio original, ya directo en productivo, es posible. Si quiere volver al sandbox, volver a otra base de datos o volver a un CSV y mirar lo que pasa y después manualmente hacer algo con el CSV, perfecto. La decisión del administrador de hacer como de la mejor forma que necesite para acceder y recuperar sus informaciones. Aquí hay un ejemplo de comparación, no de datos, pero de metadatos. Metadatos significa que por algún motivo se borró la columna y no el dado, no una línea de una tabla, pero una columna que sea. Tendría la información de ciudad y ahora no está. Por algún error se han borrado la información de la columna ciudad de la tabla de usuarios. Se puede hacer la comparación de metadatos y se puede ver que, mira, estos son los metadatos originales, estos son los metadatos nuevos. Está distinto aquí la parte que es la tabla, la creación de aquella columna. Es por ahí, una vez que se decide, que se identifica cuál es el problema, sigue por cualquier una de las formas de restauración que esté ahí disponible. Y aquí está, Metadata Store. Se puede volver la columna hacia el entorno de la misma forma, el entorno productivo o el entorno temporal. Esté seguro que la restauración, los datos que están en la restauración están de acuerdo con lo que imaginas, están seguros, ahí sí hacer la restauración directamente hacia la instancia de Salesforce. De una forma general, esta es la idea que gustaríamos de enseñarles. Aquí está un code de una empresa, Ryan Sinel, de la empresa Waits Company, que dice que para ellos fue bastante importante mantener control de las informaciones que están en Salesforce. No tenían ahí, algunos clientes aún no están con la idea que es posible que perder datos que están en Salesforce, pero sí es posible por las razones distintas que hablamos un poco aquí, es posible si hay que protegerse. Commvault le ofrece este tipo de protección con nuestra suite de productos que se llama Commvault Complete. ¿O qué hablamos hoy? Fue solamente eso, la protección de SaaS Salesforce. Pero en esta misma herramienta que le permite almacenar, proteger, manejar y utilizar las informaciones todas, se puede hacer protección de Office 365, protección de OneDrive de Microsoft o de otros. Se puede hacer la protección de datos en nube
Si sus entornos productivos están en su data center propio, es posible proteger. Y estoy hablando aquí de entornos de SAP, de Oracle, de File System, las aplicaciones internas, todos los sistemas corporativos que ustedes tienen, que está en su data center propio o en nube, es posible proteger con Commvault. E incluso extender este mismo nivel de protección hacia los notebooks. Y ahora con el tema de trabajo desde casa, que todas las empresas de una forma u otra están ahí enfrentando problemas en este sentido, seguramente van a buscar soluciones en mercado para protegerse. Commvault le ofrece la posibilidad de protección completa, desde el notebook en la punta, desktop, hacia el data center tuyo con los servidores y los sistemas internos, o quizá las nubes, que por ventura utilicen ustedes, sea 100% nube, sea una nube híbrida, o uso de software as a service como Salesforce. Todo eso bajo control de una sola herramienta, una sola persona desde el punto de vista de administración puede manejar todo eso y mantener las retenciones, las políticas de protección, si los backups son diarios, son semanales, son anuales, por cuánto tiempo, las integraciones, todo eso se maneja de una forma central y controlada, siempre tomando uso y provecho de la infraestructura existente. Entonces, si ustedes en el data center tienen un equipo de storage de HDS, de Dell, de HP, de Huawei, de Fujitsu, de distintos tantos otros que nosotros soportamos, podemos hacer la integración con estas herramientas, sacar provecho de las funcionalidades de Snapshot y Clone y todo lo que tienen. Si ustedes están en nube, lo mismo, podemos utilizar las herramientas de Snapshot y protección que ofrece la nube e integrar todo eso para que sea una herramienta única de control de datos corporativos. Esto que nos gustaría contar a ustedes, estamos aquí a disposición. Pueden intentar contacto ahí con Diego después, si necesitan alguna aclaración adicional. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. Este webinar no lo dije al principio, pero fue grabado, así que lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver nuevamente o compartir con quien les interese compartir. Acá en el chat les pongo el link al canal. Si no, por LinkedIn o por las redes lo vamos a publicar. Si no hay consultas, les agradecemos el tiempo. Gracias, Luis, por la presentación. Y estamos en contacto. Cualquier consulta o novedad o pregunta que tengan, pueden escribirme a mi mail. Se los dejo acá también copiados. Igual creo que ya lo tienen. Para que les podamos ayudar en los requerimientos que puedan surgir de Salesforce o de cualquier otra cosa que quieran resguardar con la herramienta de Commvault. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y Perfecto, muy Diego. buenas tardes Gracias. para Gracias a todos. todos. Buen Hasta día. luego.